Bueno, ahora toca el turno de ver reglas básicas de derivación. Como nosotros sabemos, dada una función y igual a f de x, nosotros podemos obtener lo que se llama su función derivada, la cual denotamos de las siguientes maneras. Puedes representarla mediante y', mediante f de x', ¿sí? Esta de aquí se conoce como la notación del Lagrange. Esta es notación de Lagrange. Y otra alternativa es considerar la notación de Leibniz, que en este caso se puede notar así, lo cual se lee, esta es la primera derivada de y respecto a x, ¿ok? Y también podríamos denotar, por supuesto, como sabemos que f de x y y son lo mismo, pues también podría ser la derivada de f respecto a x, ¿no? Ok, esta de aquí se conoce como la notación de Leibniz. Notación de Leibniz. Ok, bueno, entonces vamos a ver de manera general cuáles son las reglas para obtener la derivada de una función. Recordemos que todas estas reglas van a provenir de la definición de derivada, la cual está dada por la siguiente expresión. Recuerda, la derivada de f con respecto a x es una función que se obtiene como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, esta es la definición y todas las fórmulas que vamos a ver provienen de este límite. Sin embargo, cuando uno quiere calcular derivadas en la práctica, pues requiere como de fórmulas precisas que nos ahorren tiempo, que sean eficientes a la hora de determinar la derivada de una función. Entonces vamos a ello. La primera regla que vamos a revisar es la derivada de una constante, ¿sí? Entonces, derivada de una constante. Entonces eso es sencillo. Si nosotros tenemos que f de x está dada por la expresión analítica k, donde k es un número real cualquiera, entonces la regla nos dice lo siguiente, ¿sí? La derivada de esta función k con respecto a x es 0. O sea, la derivada de cualquier constante es 0. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, que tenemos la función f de x igual a 5. ¿Sí? Entonces, en breve, tú puedes decir, ok, la derivada de 5 con respecto a x es 0. O en breve, tal vez puedas tener esta notación. La derivada de 5 es simplemente 0. Ya sea en notación de Leibniz o en notación de Lagrange. Ahora, y esto aplica para todos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos pi, bueno, como pi es un número real, la derivada de pi es 0. ¿Sí? Si tenemos 10.273 y calculamos su derivada, la derivada es 0. Si yo tengo 1.6 negativo, por ejemplo, su derivada también es 0. En breve, la derivada de una constante siempre será 0. Ok, para ver el porqué de esta relación, pues lo que podemos hacer es, como para tener algunos ejemplos en donde justifiquemos la fórmula, pues vamos a poner aquí, digamos, el porqué, ¿no? Vamos a poner
el porqué de esta formulita. Bueno, para probar que efectivamente la derivada de toda función constante es 0, pues podemos hacer esto, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la derivada de f? Dado que f es la función constante k. Bueno, pues entonces ya saben, la definición del límite es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero en este caso, pues como la función es constante, esta función no importa qué es lo que recibe, siempre te regresa el valor k. Entonces, si a f le evalúo en cualquier cosa, en particular en x más h, pues obtengo k. Y otra vez, si a f le evalúo en cualquier otra cosa, supongamos en f de x, pues entonces eso nos va a dar desde luego nuevamente k. ¿Ok? Entonces tendremos k menos k dividido sobre h, y este es el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De 0 sobre h, es decir, el límite cuando h tiende a 0 de la función 0, pues esto no es más que 0. ¿Okay? Entonces, de esta manera nosotros estamos probando que efectivamente la derivada de una constante es 0. No lo vamos a hacer para todas las funciones, pero para las que sean más importantes, pues, o mejor dicho, para las que sean más fáciles de determinar, pues ahí lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la siguiente función más, digamos que le sigue en complejidad a la función constante? Pues podemos hablar de la función identidad, ¿no? Si en este caso tenemos que ahora f de x es x, ¿te acuerdas? Esta es la función identidad porque lo que le entregas es lo que te regresa, ¿no? Así de fácil. Entonces, en este caso, la derivada de f, ¿sí?, va a estar dada por el límite otra vez cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Y entonces, pues en este límite voy a reemplazar, ¿cuál sería el valor de f evaluado en x más h? Bueno, recuerda, lo que tú le entregas, la función te lo regresa intacto. Entonces, si tú le entregas un x más h, ella te regresa x más h. Ese es el valor de la función en x más h. Menos, ¿cuál es el valor de f en x? Otra vez, lo que tú le entregas, ella te regresa. Entonces, al hacer esto, vemos que ahí hay dos términos x que son iguales de signo opuesto. Y nos queda en este caso el límite cuando h tiende a 0, ¿sí?, para la función h sobre h. Pero si h no es 0, recuerden que a nosotros no nos interesa, cuando estamos calculando un límite, no nos interesa el valor de la función, sino el límite. Entonces, en este caso, eso nos queda simple y sencillamente como 1, ¿no? ¿Sí? Y el límite de la función constante 1 cuando h tiende a 0, pues es 1. Entonces, en resumidas cuentas, la derivada de la función identidad de x es 1, ¿sí? Dicho de otra manera, la derivada de x es 1. Si lo quieres ver en notación de Leibniz, la derivada de x con respecto a x es 1. ¿Sale? Entonces, esa es como la segunda regla importante. Ok, ahora toca el turno de las propiedades de linealidad. Bueno, estas propiedades son muy importantes de verdad porque nos permiten decir qué pasa cuando nosotros queremos calcular la derivada de una suma o resta de dos funciones, ¿sí? Y también qué pasa cuando uno está derivando un múltiplo escalar o un múltiplo de una función. Vamos viendo la primera parte. La regla número 1. Si yo quiero calcular la derivada de una suma o resta de funciones, esto es extremadamente sencillo, ¿sí? Bastará con que yo derive cada una individualmente y me quede con la suma o resta de estas, según sea el caso, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a poner el siguiente ejemplo.
¿Qué pasa si yo quiero derivar, digamos, x más 5? ¿Sí? Yo quiero derivar esta suma. Bueno, pues esto va a ser la derivada de cada uno o la suma de las derivadas, ¿no? Básicamente. Entonces derivo cada uno por separado y en este caso me va a quedar 1, la derivada de x es 1, ya lo sabemos, más la derivada de 5 que es 0, quedando como resultado final 1, ¿cierto? Otro ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera derivar pi menos x? ¿Sale? Entonces para la resta es igual, si yo tengo la resta de dos funciones, entonces la derivada de la resta es la resta de las derivadas, es decir, derivo cada una por separado y tomo la resta, pues, ¿sale? En el orden en el que está, claro, hay que respetar el orden en este caso. Entonces la derivada de pi, por ser una constante, 0, menos la derivada de x, por ser la función de identidad, pues esto es 1. Y nos da como resultado final menos 1. Y esta es la primera regla. Entonces, si yo tengo la suma o resta de dos funciones y quiero derivar eso, pues entonces será la suma o resta de las derivadas individuales. ¿Ok? Ahora toca el turno de la segunda parte de las propiedades de linealidad. La otra propiedad importante nos dice cómo debemos actuar cuando queremos derivar una constante por una función conocida. Por ejemplo, 5 por x, por ejemplo, menos 3 por coseno de x, por ejemplo, 10 veces exponencial de x, o sea, 10 por exponencial de x. Es decir, ¿cómo derivamos cuando hay una constante que multiplica mi función? Bueno, la regla es sencilla, ¿no? Si tú tienes k veces, quieres calcular la derivada de k veces la función f, simplemente va a ser k veces la derivada de f. ¿Sí? Ejemplo. ¿Qué pasaría si yo quisiera derivar 5x, por ejemplo? ¿No? Entonces, para derivar 5x, dice la regla, mira, cuando un número está multiplicando una función, ese número pasa por default y simplemente vas a tener que derivar la función en cuestión, ¿no? La parte variable, digamos. Entonces, en este caso nos quedará 5 por 1 al final de cuentas, porque la derivada de x es 1, dando como resultado final 5. Y esa es la derivada de 5x, ¿cierto? Entonces, en este sentido, ese es el resultado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera, pongo otro ejemplo? Imagínate que yo tengo menos pi veces x. Bueno, pues lo que puedes hacer en este caso, otra vez, menos pi es una constante. Una constante que está multiplicando una función pasa directamente al resultado, pasa por default, y nada más me dedico a derivar la parte variable que nuevamente es x. Quedando como resultado, pues simple y sencillamente, menos pi por la derivada de x que es 1, y esto nos da como resultado menos pi. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo que derivar menos x? Recuerda que menos x es en realidad como si fuera menos 1 por x, ¿no? ¿Cierto? Entonces en este caso, pues como menos 1 es una constante que está multiplicando, pasa por default al resultado y lo único que tengo que hacer es derivar la parte variable que sería x, quedando menos 1 por 1, es decir, menos 1. Y esos son ejemplos de cómo podemos aplicar la regla que dice que para derivar k veces una función, o la derivada de k veces una función, es igual a k veces la derivada de la función. Así de simple. Entonces, más adelante veremos más ejemplos, ya que tengamos una lista nutrida de derivadas, una lista más amplia. Y pues bueno, por el momento esto es lo que podemos hacer. Bueno, una de las reglas más importantes de derivación es precisamente la derivada de una potencia de x, ¿sí? Si tenemos una potencia de x, digamos x al alfa, donde alfa es un número real,
Bueno, nota que esto sirve, ojo, estoy diciendo un número real. Puede ser fraccionario, puede ser negativo, puede ser positivo. ¿Ok? Entonces, la derivada de una potencia de x, digamos x a la alfa, es igual a alfa veces x a la alfa menos 1. En la práctica pensamos como que si el exponente bajara, ¿sí? Baja aquí para que aparezca alfa, y pues restamos 1 al exponente original. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. El más sencillo de todos, ¿qué pasa si yo quisiera derivar x al cuadrado? Bueno, en este caso alfa es 2, y entonces baja el 2 y tendríamos que esto es por x a la 2 menos 1. ¿Sí? Es decir, 2 por x a la 1, es decir, 2x. Naturalmente, con la práctica vamos a pasar directamente al resultado final, pero ahorita les doy como un desarrollo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos, por ejemplo, derivar x a la 100? ¿No? Si queremos derivar x a la 100, pues eso va a ser 100, baja el 100, por x a la 100 menos 1, es decir, 100 por x a la 99. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si x es, digamos, negativo? ¿No? Fíjate, te pongo el ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos, vamos a decir, 1 sobre x a la 20? Bueno, si tú quisieras derivar eso, esta regla también te sirve porque sabemos que esto se puede reexpresar como x a la menos 20. ¿Sí? Y entonces la derivada de eso pues es otra vez x a la alfa, ¿no? Donde alfa vale menos 20. Entonces, en este caso, el menos 20 baja. Nos quedaría por x a la menos 20 menos 1, lo cual es igual a menos 20 por x a la menos 21. Y ese resultado ya es correcto, sin embargo, lo podemos reexpresar como menos 20 entre x a la 21. ¿Ok? Y ese sería el resultado. Entonces, cuando tenemos un recíproco de una potencia de x, precisamente también la regla de x a la alfa nos permite calcular su derivada. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos derivar, digamos, 3x a la octava? ¿Sí? Entonces aquí ya empezamos a combinar reglas, porque vean, tenemos un múltiplo de una función, ¿sí? 3 veces la función x octava. Entonces, por regla de linealidad, nosotros sabemos que el 3 va a pasar directamente al resultado porque está multiplicando. Pero por otro lado, yo tengo que derivar x a la 8. ¿Ok? Entonces, esta es la regla de un múltiplo de una función, simplemente. ¿Sale? Pero ahora aplicamos la regla de la potencia de x y entonces esto sería 3 por 8 veces x a la 8 menos 1, es decir, x a la 7. Y entonces esto nos va a quedar como 24 veces x a la 7. ¿Ok? Lo que hacemos generalmente para pasar directamente el resultado es lo siguiente. Uno dice, ok, el 8 multiplica el 3, ¿sí? Y restamos 1 a la potencia, ¿cierto? 3 por 8, 24, y restamos 1 a la potencia y llegamos directamente al resultado. Entonces esta sería otra manera de verlo. Exactamente lo mismo, ustedes comparen, ese es el mismo proceso, pero digamos más eficiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quisiéramos derivar menos 6 veces de x a la 4? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues simplemente el 4 multiplica al menos 6, eso sería menos 24 de x a la 4 menos 1, es decir, de x a la 3. Y listo, llegamos directamente al resultado. ¿Ok? A ver, veamos qué pasa si nosotros quisiéramos derivar, por ejemplo, vamos a decir, 3 veces el recíproco de x a la quinta. Es decir, queremos derivar 3
entre x a la quinta. Bueno, nosotros sabemos que esto se puede reexpresar como 3 por x a la menos 5, ¿cierto? Entonces ahí está, básicamente hemos convertido este cociente o esta división en un caso como el caso anterior, ¿no? Justamente. Entonces ya no la sabemos ahí, lo que hay que hacer es el menos 5 multiplica el 3, esto nos va a dar entonces menos 15, y restamos 1 al exponente, entonces nos quedaría x no a la menos 5, sino a la menos 5 menos 1, es decir, a la menos 6. Y entonces esto finalmente nos queda como menos 15 dividido entre x a la sexta. Claro, como tiene un exponente negativo, lo podemos pasar al denominador, ¿cierto? Y este es un resultado que obtenemos a partir de ello. Ahora, en este caso, la regla de la potencia de x también tiene otras implicaciones muy importantes y son las siguientes. ¿Qué pasa si yo quiero derivar, por ejemplo, la raíz, digamos, de x, ¿no? La raíz de x. Entonces, en este caso, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Supongamos que queremos precisamente derivar, digamos, la raíz cuadrada de x, ¿sí? ¿Cómo es que esto nos puede ayudar en este caso? Bueno, pues resulta ser, ustedes conocen de las reglas de los exponentes, que cuando tenemos una raíz sobre x, pues eso se puede expresar como x a la 1/2, ¿no? Precisamente, eso es x a la 1/2. Y entonces, pues, esto es otra vez x a la alfa. Entonces ya sabemos, baja el alfa, o sea, el 1/2, y eso va por x a la 1/2 menos 1. Bueno, déjenlo escribo bien porque ahí me quedó 1/2 menos 1. ¿Ok? Es decir, esto es 1/2 por x a la menos 1/2. ¿Sí? Si reescribimos esto, pues quedaría el menos 1/2, como tiene exponente negativo, pasa al denominador. Nos quedaría como 1 sobre 2 veces x a la 1/2. O dicho de otra manera, esto sería 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x, ¿no? Y esa sería la derivada. ¿Ok? Ese sería el resultado, digamos, de esa derivación. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos, vamos a decir, derivar, digamos, 6 veces la raíz cúbica de x, digamos? ¿Ok? Entonces otra vez, como es 6 veces la derivada de una función, pues en este caso el 6 pasa directamente multiplicando a la derivada de x a la 1/3, ¿no? Porque sabemos que raíz cúbica de x, pues es x a la 1/3. ¿Ok? Entonces esto, por regla de linealidad, es 6 veces la derivada de raíz cúbica de x. Pero de una vez lo escribo así, ¿sale? Porque ya sé que la raíz cúbica de x, perdón, es x a la 1/3. Entonces, para poder calcular esta derivada, pues simplemente otra vez lo veo como, para derivar el x a la 1/3, lo veo como x a la alfa. Y entonces esto va a quedar de la siguiente manera. Al derivar x a la alfa, pues el 1/3 baja, ¿no? Baja el 1/3. Y nosotros ya sabemos cómo proceder en este caso, ¿no? En este caso lo que debemos de hacer simplemente es pensar como que baja el 1/3 y esto queda como x a la 1/3 menos 1. En otras palabras, esto nos quedará 6 por 1/3 por x a la menos 2/3. ¿Sí? Si simplificamos, entonces 6 por 1/3 simplemente es 2. Y nos quedará x a la menos 2/3, lo cual podemos mandar al denominador. Nos queda como 2 sobre x a la 2/3. O bien 2 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que cuando tienen una x a un cierto exponente, ¿no? Aquí lo voy a poner si quieren como una nota.
Recuerden siempre, si ustedes tienen x, digamos a la m sobre n, pues eso va a ser la raíz de orden n de x a la m. ¿Ok? Es una regla a recordar. Bueno, entonces como pueden ver, pues tiene bastantes situaciones, ¿no? Abarca la regla de la potencia de x, verdaderamente abarca varias situaciones, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que podemos hacer a continuación es como combinar todas las reglas que hemos visto para derivar un polinomio. Ok, si mezclamos todas las propiedades que llevamos hasta el momento, tendremos la posibilidad de derivar un polinomio cualquiera. Por ejemplo, miren, si yo quiero derivar, digamos, empezamos con algo sencillo, x al cubo más 4, por ejemplo. Bueno, la derivada de esto, sabemos que por regla de la suma, pues esto va a ser la derivada de x al cubo más la derivada de 4, ¿cierto? Y entonces, pues por regla de la potencia, nosotros ya sabemos que esto va a ser 3 veces x al cuadrado, más la derivada de 4 que es 0, quedando finalmente 3x al cuadrado. ¿Ok? Y esto mismo lo puedes aplicar a lo mejor a un polinomio más grande, ¿no? A ver, supongamos ahora que tenemos 5x al cubo menos 6x cuadrada más 3x menos 1, ¿sí? Y que debemos derivar ese polinomio. Bueno, pues no hay problema porque aquí tienes 4 términos, es decir, 4 sumandos, ¿sí? O 4 objetos que quieres derivar se están sumando o restando. Entonces, por regla de la suma y de la resta, pues se puede derivar cada uno por separado, ¿no? Es decir, esto nos quedaría como la derivada de 5x al cubo, ¿sí? Menos 6 veces, bueno, la derivada de 6 por x al cuadrado, más la derivada de 3x, menos la derivada de 1, ¿sí? Entonces, esto al final del día, esto que estoy escribiendo ahorita en este segundo paso, realmente uno lo piensa, pues, pero digamos, por ser los primeros ejemplos, lo escribimos. Entonces, ¿cómo derivamos 5x al cubo? Ya lo vimos hace rato. El 3 multiplica el 5, nos queda 15 y restamos 1 al exponente para que quede x al cuadrado. Entonces, la derivada de 5x al cubo es 15x al cuadrado, ¿sí? Menos, ¿cuál es la derivada de 6x al cuadrado? A ver, piénsenlo, ¿cuánto sería? 12x a la 1, ¿sí? Pero generalmente como no ponemos x a la 1, sino simplemente escribimos x, se queda como 12x. Ahora más, ¿cuál es la derivada de 3 por x? Recuerda que en este caso es 3 veces la derivada de x. Es decir, 3 veces 1, o sea, 3 por 1, lo cual nos da 3. ¿Ok? Menos la derivada de la función constante 1, lo cual sabemos que eso es 0. ¿Sí? Quedando simple y sencillamente como 15x al cuadrado menos 12x más 3. Y esa es la derivada de nuestro polinomio. ¿Ok? Ahora, también la regla de la potencia presenta o abarca muchos casos, ¿verdad? Entonces uno podría perfectamente considerar el siguiente, la derivada de la siguiente función, ¿no? Fíjate, esta función es un poquito más elaborada, pero igual se puede abordar. Supongamos que queremos derivar lo siguiente. La función, digamos, x a la cuarta más x más 1 sobre x más 23, digamos. ¿Ok? Bueno, dije 23, ¿verdad? Da lo mismo, ustedes se lo pueden imaginar, pero bueno. Entonces la derivada de esta suma o de esta expresión de 4 términos, de este cuatrinomio, pues va a ser la suma
de las derivadas de cada uno de los términos, ¿no? En este caso la derivada de x cuarta, más la derivada de x, más la derivada de... Fíjate aquí lo que voy a hacer, no lo voy a escribir como 1 entre x, porque recuerden, conviene mejor verlo como x a la menos 1, ¿cierto? Entonces ya de una vez lo escribo así. Ahora, ¿cuánto es la derivada de x a la cuarta? Pues 4x al cubo. Más, ¿cuál es la derivada de x? 1. Más, ¿cuál es la derivada de x a la menos 1? Pues eso es menos 1 por x a la menos 2. ¿Ok? Más, ¿cuánto es la derivada de 23? 0. ¿Ok? Entonces, en este sentido, pues tendremos la siguiente respuesta, ¿no? 4x al cubo más 1 y luego más por menos menos, aquí dejamos menos 1 sobre, y el x cuadrado lo puedo bajar, ¿no? Sí, para que quede 1 sobre x al cuadrado. Y pues de esta forma tenemos, digamos, el resultado final, ¿no? De esto. ¿Ok? Y bueno, uno se puede buscar como diferentes combinaciones de estos casos que hemos visto. Pero lo importante es que vamos, bueno, ahora ya puedo como derivar expresiones binomios, trinomios, cuatrinomios, etc. Y en general también polinomios. Ok, si bien la derivada de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las derivadas, en el caso de un producto de funciones no ocurre eso, penosamente no ocurre. Entonces, tenemos otra regla. Supongamos que nosotros queremos derivar, vamos a decir, queremos derivar un producto de funciones, digamos, f por g, ¿sale? Entonces, uno siempre puede identificar, pues bueno, a pesar de que el orden de los factores no altera el producto, uno siempre puede etiquetar función 1 y función 2, o primera y segunda función, ¿no? Entonces, la regla dice lo siguiente. La derivada del producto de f y g es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Sí? Básicamente esa es la regla que nosotros vamos a considerar. Supongamos, por ejemplo, que nosotros queremos derivar, vamos a decir lo siguiente. Supongamos que queremos derivar la siguiente función. Entonces, si f de x, por ejemplo, está definida como, vamos a decir, 2x al cuadrado más 7x menos 10, y eso por, digamos, x cuarta menos 4x al cuadrado más 5x más 1, por ejemplo. A ver, ojo con esto. Aquí uno podría perfectamente, a lo mejor desarrollar, ¿no? Desarrollar todos los productos, es decir, desarrollar el producto, simplificar y luego derivar. Se puede hacer. Sin embargo, lo que vamos a hacer en esta ocasión es considerar lo siguiente, ¿no? De hecho, si quieres, para que no te confundas, nada más le voy a cambiar de nombre a la función. En lugar de que se llame f, la voy a llamar h, ¿sale? Para que no te vayas a confundir con las letras de la fórmula, ¿ok? Entonces, la función h de x está definida como ese producto que vemos en pantalla. Entonces, ¿cómo lo vamos a proceder? Te digo, una manera podría ser multiplicar todos contra todos, ¿no? Es decir, este por este por este, o sea, todos contra todos, ¿sale? Hacer el producto, luego simplificar y después derivar el polinomio que nos quede, ¿sale? Pero en este caso lo que vamos a hacer es proceder por regla del producto, donde el primer factor lo vamos a pensar como que es la función f y el segundo factor lo vamos a pensar como que es la función g de nuestra fórmula. ¿Ok? Entonces tenemos una primera y una segunda. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, pues ni más ni menos que va a quedar el primero, ¿sí?
tal cual, ese no le hago nada, escribo el primero. Ahora por la derivada del segundo, o sea, me va a tocar derivar x cuarta menos 4x cuadrada más 5x más 1, ¿cierto? Entonces, de una vez escribo la derivada, sería 4x al cubo, ¿sí? Menos 8x más 5, ¿cierto? Porque la derivada de 1 es 0. Entonces acabo de escribir, fíjate bien lo que acabo de escribir. Acabo de escribir el primero, que es f, por la derivada del segundo. Es lo que acabo de escribir, ¿sale? Ahora más, bueno, la regla dice el segundo, que sería x cuarta menos 4x al cuadrado más 5x más 1, por la derivada del primero, ¿sí? Ahora derivemos el primer factor. Bueno, la derivada de 2x al cuadrado es 4x. La derivada de 7x es 7, entonces sería más 7. Y la derivada de menos 10 es 0. Entonces ahí queda, ¿sale? ¿Qué es lo que acabo de calcular? Pues acabo de calcular el segundo, que es g, por la derivada del primero. Es decir, por la derivada de f, ¿sale? Y ese sería el resultado, ¿no? Entonces, un poco más práctico que tal vez desarrollar todas las expresiones, ¿no? De hecho, si ustedes quisieran, podrían comprobar lo siguiente. Fíjense bien lo que les voy a dejar aquí como una pequeña tarea moral, ¿no? La tarea moral es la siguiente, ¿sí? Lo que tienes que hacer es, chécate lo siguiente. Vas a multiplicar los trinomios o los polinomios que definen a f. Es decir, vas a efectuar la multiplicación de 2x al cuadrado más 7x menos 10 por x cuarta menos 4x al cuadrado más 5x más 1. ¿Sí? Los multiplicas y luego derivas ese polinomio. ¿Sí? Derivas ese polinomio. ¿Ok? Es decir, vas a multiplicar todo y te va a quedar aquí un polinomio. De hecho, te voy a ir diciendo más o menos lo que queda. Entonces, cuando termines de multiplicar, ¿sí? Te va a quedar un polinomio parecido a esto. Vamos a ponerle aquí, va a ser 10x sexta más 35x quinta. Y así sucesivamente le sigues. Y el último término es menos 10, de hecho. ¿Sí? Menos 10. Entonces ahí hacen todas las multiplicaciones. Ahora, si ustedes derivan eso, ¿vale? Ese polinomio, pues entonces les va a quedar, pues fácil, ¿no? Aquí va a quedar 60x a la quinta, más 175x a la cuarta, más, y así sucesivamente, pues menos 0, ¿no? Porque la derivada de 10 es 0. Bueno, pues cuando terminen de desarrollar todo eso, se van a dar cuenta de que esto es el resultado de multiplicar estos dos de aquí más estos dos de aquí. O sea, si tú desarrollas este resultado que obtuvimos por regla del producto, llegas exactamente a lo mismo. Nada más que aquí lo que quiero señalar es que efectivamente es más trabajo desarrollar y luego querer derivar a simplemente aplicar la regla del producto. Entonces, ahí están las alternativas. A ver, desarrollemos este ejemplo. ¿Sale? Incluso podrías detener el video en este momento, intentarlo hacer y ahorita checas a ver si está bien, ¿no? Bueno, aquí podemos identificar que tenemos un producto de funciones, ¿no? Por un lado, esto de aquí lo podemos llamar la función f, esta de acá la función g, ¿sí? Primera y segunda función. Y entonces la regla del producto nos dice, bueno, como que se están multiplicando estas dos funciones, el resultado de la derivada de un producto de dos funciones es igual al primero, lo escribo tal cual, ahí no hago nada, por la derivada del segundo, ahí sí derivo, lo cual es 8x al cubo menos 1, más el segundo, ahí no hago nada, lo dejo intacto,
por la derivada del primero. La derivada del primero pues será 6x menos 0, o sea, 6x, ¿cierto? Si nosotros empezamos a desarrollar los productos, pues nos vamos a dar cuenta de que esto nos queda simplemente como, a ver, ¿a qué me refiero desarrollo de los productos? Bueno, este por este, este por este, este por este, este por este, luego este por este y este por este, ¿sí? Y entonces, pues ustedes ya saben multiplicar, esto nos va a dar 24x quinta menos 3x al cuadrado menos 40x cúbica más 5 más 12x quinta menos 6x cuadrado, ¿cierto? Cuando simplificamos eso nos da 36x quinta menos 40x cúbica menos 9x al cuadrado más 5. ¿Ok? Bueno, esa sería la derivada de este producto de funciones. Ahora vamos a desarrollar este ejemplo. Mira. Si f de x es la función 12x por la raíz cuadrada de x por el polinomio 1 más 3x al cuadrado, entonces vamos a ponerle aquí obtenga la derivada de f. ¿Sale? Entonces, a ver, aquí lo voy a hacer de dos maneras. La primera tiene la intención de que vean cómo proceder cuando son más de 3 factores, o sea, cómo aplica la regla del producto cuando son más de 2 factores. Y la segunda forma de hacerlo es para que vean que hay formas más rápidas en ciertos casos. Entonces, mira, voy con el primer método. Supongamos, o mejor dicho, visualicemos nuestra función como producto de 3 funciones. Voy a decir que esta es f, voy a decir que la raíz es g, y luego voy a decir que el binomio es h, es una función h. ¿Ok? Entonces, si quieren aquí déjenle llamo f mayúscula. Bueno, esta la voy a llamar f mayúscula para no repetir letras. ¿Sí? Y entonces esta se puede quedar como f, pues. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como es un producto de 3 funciones, y yo tengo una fórmula para un producto de 2 funciones, ¿qué puedo hacer? Dices, ok, mira las dos primeras como una sola función. En lugar de que las veas como f y g, piensa que esto es simplemente la función, digamos, g. ¿Sí? O sea, véala como una sola función esa. Entonces ahora sí puedes visualizar que tienes dos funciones multiplicándose y puedes aplicar la regla del producto. Entonces fíjate, la derivada de f va a quedar de la siguiente manera. El primero, que es 12x por raíz de x, por la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada de 1 más 3x al cuadrado? 0 más 6x, ¿verdad? Que es simplemente 6x. Se acabo de escribir el primero por la derivada del segundo más el segundo, que es 1 más 3x al cuadrado. Y ahora ponte muy listo. Por la derivada del segundo. O sea, yo tengo que derivar 12x raíz de x. Todavía no lo voy a hacer. Lo voy a dejar aquí pendiente. Por eso le estoy poniendo la comita, ¿sale? Estoy poniendo el apóstrofe prima porque todavía no lo derivo. Pero quiero destacar algo aquí. ¿Cómo derivo 2x por raíz de x? Bueno, una manera es pensar que aquí tienes dos funciones. Y vuelves a aplicar la regla del producto. ¿Sale? Entonces vamos viendo. Aquí nos va a quedar 12x raíz de x por 6x más. Y esto aquí lo voy a dejar tal cual. Y ahora sí, ponte bien listo porque vamos a tomar el producto de dos funciones. El primero, que es 12x, por la derivada del segundo. ¿Sí? La derivada de la raíz de x ya la hicimos anteriormente. Recuerda que esta se puede pensar como la derivada de x a la 1 medio. ¿Sí? Y entonces nos quedaría, si lo realizas, ¿sí? Te va a quedar simplemente 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Entonces sería el primero por la derivada del segundo más el segundo, que es raíz de x, por la derivada del primero, que es
12 simplemente, ¿no? Porque la derivada de 12x es 12. ¿Ok? Y entonces nos queda justamente esto de aquí, ¿no? ¿Sabes? Si nosotros efectuamos los productos, ¿sí? Entonces nos queda lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si efectuamos los productos? Pues mira, el primer producto nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Vamos a multiplicar aquí todo lo que se pueda multiplicar. Ok, entonces 12 por 6 son 72. Vamos a ponerle aquí 72. X, aquí recuerda que es X por X a la 1 medio por otra X. A ver, hay que ver eso en cámara lenta. Es X por la raíz de X por otra X. ¿Sí? Me refiero a esta y a esta de aquí. Ok, esto es como si fuera X por X a la 1 medio por X. Y ya sabes que ahí son X a la 1 estos. Y se suman los exponentes, ¿no? 1 más 1 medio más 1. Pues sería X a la... ¿Qué onda? ¿Cuántos medios serían? A las 5 medios, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, esto quedaría 72 por X a la 5 medios. ¿Ok? Ahora, si yo sigo con las multiplicaciones acá, ¿sí? Pues quedaría 1 por este, 1 por este de acá, este por este y este por este de acá. Entonces, vayamos por los primeros. 1 por 12x por 1 sobre 2 por raíz de x. Fíjate, ahí ocurre algo curioso, porque nosotros podríamos simplificar, ¿no? ¿Cuánto es x por 1 sobre raíz de x? ¿No? Bueno, esto es x por x a la menos 1 medio, lo cual es igual a x a la 1 medio, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, esto de aquí, si quieren, lo voy a simplificar primero. Lo voy a dejar como x más 3x al cuadrado, ¿sabes? Y voy a empezar a simplificar aquí. Nos quedaría 12 entre 2 es 6. ¿Por qué digo 12 entre 2? Por si no lo viste, es este 12 de aquí, entre 2, porque está dividiendo. ¿Ok? Eso es 6. Y ya platicamos que x por 1 sobre raíz de x es x a la 1 medio. ¿Sí? Y luego 12 por raíz de x, pues es simplemente más 12x a la 1 medio. ¿Ok? Bueno, pues entonces esto sería como tener 72x a la 5 medios más 1 más 3x al cuadrado por 18x a la 1 medio. ¿Sí? Y de esta manera se simplifica un poquito el hacer las cuentas. Entonces ahora sí multiplicamos este por este por este. Y nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Ya resumidas cuentas nos quedaría 72x a la 5 medios más, y empiezo a multiplicar, 8x a la 1 medio más 3 por, en este caso nos quedaría, son 126, x a la, ¿qué sería? 7 medios menos 2 medios, son 5 medios, ¿no? ¿Sí? Las 5 medios. Ahí está. Y observa nada más, ya terminé. El resultado que obtuve es exactamente el resultado que yo he obtenido acá arriba, ¿no? Son exactamente igualitos. Entonces, cuando haya manera de compactar antes de derivar, es buena idea porque nos va a permitir derivar de manera más eficiente. Bueno, finalmente, para cerrar con esta gama de propiedades básicas de derivación, pues tenemos la regla del cociente. O sea, ya vimos la regla del producto de dos funciones. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una división o un cociente de dos funciones? Bueno, pues entonces en este caso tenemos un numerador, ¿sí? Tenemos un numerador f, tenemos un denominador g, ¿sí? Y el resultado de derivar
f sobre g, pues es lo siguiente, ¿no? Una fracción que tiene denominador g al cuadrado y arriba es una resta, ¿no? Tenemos el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Sale? Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero derivar, digamos, la siguiente expresión? Bueno, para derivar esto, pues yo simplemente tengo que identificar, a ver, déjale, pongo aquí que lo voy a derivar con la comita. Entonces, tengo que identificar pues esto como la función g, el denominador sería la función g y el numerador sería la función f. ¿Sale? Entonces, pues básicamente esto nos quedaría de la siguiente manera. Seguimos la fórmula. Entonces dice abajo va g al cuadrado. Entonces escribo 6x al cubo menos 8x menos 1 al cuadrado. ¿Sabes? Y luego ese mismo, el denominador se escribe al inicio del numerador, ¿no? 6x al cuadrado menos 8x menos 1. ¿Sí? O sea, acabo de escribir g, lo que acabo de escribir hasta ahorita es g al cuadrado y esta g de aquí. Ahora sí vamos, por la derivada del numerador. O sea, ¿cuál es la derivada de 2x al cuadrado más 13? ¿Sí? En este caso quedaría simplemente 4x más 0, es decir, 4x. Ahora vamos menos, ¿sí? El numerador, que sería 2x al cuadrado más 13, por la derivada del denominador, ¿sí? Que sería 18x al cuadrado menos 8. Menos 0, pues, pero eso ya no lo voy a poner. ¿Okay? Y listo, en este caso ahí tenemos ya la derivada. Naturalmente puedes hacer multiplicaciones y demás, simplificaciones, pero esto ya es una derivada correcta, ¿sale? No significa que esté mal porque no hayamos simplificado, simplemente esta es una derivada 100% correcta. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tomamos el siguiente ejemplo? Vamos a tratar de derivar la siguiente expresión. Entonces otra vez es un cociente de dos funciones, donde podemos identificar el denominador como la función g y el numerador como la función f, ¿no? Es una división de dos funciones. ¿Ok? Entonces, por regla del cociente, pues tendremos lo siguiente, ¿no? Siempre es el denominador al cuadrado. Bueno, escribimos el denominador al cuadrado. Luego con ese mismo denominador iniciamos arriba, 10 más raíz de x, tal cual. Ahora va por la derivada del numerador. Entonces recuerda, la derivada de 2 es 0. Y la derivada de 5 por raíz de x, a ver, recuerda, en este caso, querer derivar 5 por la raíz de x es lo mismo que querer derivar 5 por x a la 1 medio, ¿no? Entonces nos quedaría 5 medios, claro, porque multiplica el 1 medio a 5, por x a la 1 medio menos 1, o sea, a la menos 1 medio. Lo cual nos va a dar simplemente 5 sobre 2 por 1 sobre x a la 1 medio. Multiplico arriba por arriba, abajo por abajo y nos queda 5 sobre 2 por x a la 1 medio. ¿Sí? O bien 5 sobre 2 por la raíz de x. ¿Cierto? Entonces esta cosa de aquí, pues lo vamos a colocar acá arriba. ¿Vale? Entonces sería 5. Bueno, déjalo pongo un poquito más arriba para que no quede amontonado. 5 sobre 2 raíz de x. ¿Sabes? Entonces acá vamos a hacer el denominador por la derivada del numerador. Menos, en este caso sería el numerador tal cual. O sea, 2 más 5 raíz de x por la derivada del denominador. ¿Sale? La derivada dice 0 y la derivada de raíz de x creo que ya casi no la aprendemos, ¿no? Es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Cierto? Ya lo hemos hecho tantas veces que pues es eso. ¿Sale? Entonces, podríamos intentar tal vez aquí hacer lo siguiente, mira. Si tú observas,
tenemos que hay un factor común que sería este, mira. 1 sobre 2 raíz de x. Y acá también 1 sobre 2 raíz de x. Claro, no tengo el 1, pero tengo este 5 de aquí, que lo puedo pensar como si estuviera fuera. ¿Sí? Es decir, lo puedo pensar como si... Lo pongo acá. Como si este 5, de hecho, estuviera aquí afuera y este fuera 1. ¿Sale? Entonces yo puedo factorizar en ambos términos 1 sobre 2 raíz de x. Si hago eso, me va a quedar lo siguiente. 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Multiplicando a, y aquí vamos con mucho cuidado, multiplicando a, vamos a decir, ¿qué nos quedó? Pues 5 por 10 más la raíz de x, ¿cierto? Ese 5 es este de aquí, no lo pierdan de vista, menos 2 más 5 raíz de x, ¿cierto? Y eso sobre 10 más raíz de x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, bueno, pues queremos continuar. Queremos ver si se puede simplificar algo ahí. Y como podemos ver, pues dentro de... en este caso, dentro de los corchetes, pues hay operaciones que podemos llevar a cabo, ¿no? Hay ciertas operaciones que podemos llevar a cabo sin ningún problema. Y serían las siguientes, ¿no? 50 más 5 raíz de x. Claro, multiplica x, 5 por x, 5 por 10, 5 por raíz de x. Y luego el signo aguas que afecta a los dos términos. Para el siguiente par de paréntesis quedaría menos 2, menos 5 raíz de x. ¿Cierto? Y abajo me viene quedando 10 más raíz de x al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces aquí yo puedo cancelar estos dos porque son términos iguales de signo contrario. Y simple y sencillamente me va a quedar lo siguiente, ¿no? 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Por 48, ¿cierto? Me queda 48 entre los corchetes. Me queda sobre 10 más la raíz de x al cuadrado. Ahora fíjate bien, aquí puedo hacer varias cosas. Porque, por ejemplo, el 48 lo podemos dividir entre 2, ¿no? ¿Sí? Y nos quedaría simplemente, digamos... Bueno, eso por un lado. 48 entre 2 nos va a quedar 24. Pero aquí quiero que observes algo. En realidad, esto de aquí, esta expresión de aquí, la puedo pensar como si estuviera acá afuera, ¿no? 1 sobre 2 raíz de x. Se podría pensar como que está afuera en realidad. ¿Sí? O bien podrías aplicar la ley de la herradura y darte cuenta que esto queda al final del día de la siguiente manera. Acá raíz de x por 10 más la raíz de x al cuadrado. ¿Sale? Y esa sería pues una respuesta ya final, más compacta, etc. ¿Sale? La cual pues vamos a tomar como respuesta en esta ocasión. ¿Sale? Entonces estos son ejemplos de las propiedades más básicas de derivación, muchachos.